El siguiente video está basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Me quedé en casa porque el trabajo no paró por las fiestas y a alguien le tocaba cubrir el turno de esa semana. Mi esposa se llevó a los niños a visitar a su familia. Le ayudé a cargar al auto sin decir nada porque la verdad, quedarme solo sonaba mejor que andar viajando con ruido y compromisos. Cuando se fueron, la casa se sentía sola pero tranquila. Pedí comida de esa que casi nunca como, prendí la tele y me quedé despierto hasta tarde sin que nadie me molestara. Di una vuelta por la casa, cerrando puertas y ventanas, no por miedo sino por pura rutina. Las cámaras estaban encendidas, la alarma lista y todo se veía normal en el monitor. Me acosté en el sofá para relajarme, pero el silencio nunca es total cuando estás solo. Cualquier ruidito resalta más, hasta los que no significan nada. No me quise sugestionar y me concentré en la tele, obligándome a no distraerme. Se suponía que iba a ser una noche tranquila, de esas que ni recuerdas. No tenía idea de lo rápido que todo se iba a venir abajo. De repente sonó el timbre. Me quedé helado en el sofá en vez de levantarme. Le quité el volumen a la tele y me puse a escuchar, esperando que fuera una falsa alarma. Pero volvieron a tocar, esta vez más fuerte y desesperados. En lugar de abrir, revisé las cámaras desde mi celular. Afuera estaba una muchacha llorando, tenía la cara toda roja y desencajada. No dejaba de mirar a todos lados, vigilando la calle y temblaba como si apenas pudiera sostenerse. Gritaba pidiendo ayuda, suplicando que le abrieran. Dudé porque algo en todo esto me daba mala espina. Pero luego me acordé de mi hija. Me la imaginé así, sola, muerta de miedo, rogándole a un extraño que le ayudara mientras alguien la perseguía. Ese pensamiento me quitó las dudas y decidí por ella. Quité el seguro y abrí. Entró corriendo, casi me tumba y me gritó que cerrara rápido. Le puse el cerrojo mientras el corazón me latía a 1000. Antes de que pudiera decir algo coherente, la tensión en el cuarto se puso pesadísima, como si me oprimiera el pecho y me costara respirar. Ella caminaba de un lado a otro, rascándose los brazos y el cuello como si algo se le estuviera trepando por la piel. No podía quedarse quieta ni un segundo. Me decía que venían por ella, que ya estaban cerca. Su voz se quebraba cada vez que intentaba explicarme. Cuando le preguntaba quiénes, me cambiaba el tema. Saltaba a otra cosa y luego regresaba al punto de inicio sin terminar nada. Sus ojos no dejaban de moverse. Le dije que iba a llamar a la policía, tratando de sonar calmado, pero se puso violenta. Me gritó que si hacía eso, la iban a eliminar, que ellos rastreaban a la gente. Me agarró de la muñeca y me apretó tan fuerte que me dolió, suplicándome que no lo hiciera. Ahí me dio miedo de verdad, porque tenía mucha fuerza y su pánico se sentía contagioso. Me puse a temblar, sentía el sudor corriéndome por la espalda mientras trataba de soltarme y de repente se detuvo. Se quedó viendo su brazo como si no fuera suyo. Su respiración se volvió corta y rápida. Susurraba que algo se movía adentro de su piel. Se enterró las uñas y gritó cuando empezó a salirle sangre, exigiendo que se lo sacara. Antes de que todo se volviera un caos, me di cuenta de que ya no tenía el control de la situación. Ya no pedía ayuda, simplemente se había vuelto impredecible, como si fuera a estallar en cualquier momento. Corrió a la cocina y empezó a abrir los cajones tirando cuchillos y cubiertos sin importarle nada. Yo la seguía de lejos, muerto de miedo de acercarme, tratando de tranquilizarla con la voz. Agarró un vaso, lo estrelló contra la barra y se enterró el vidrio en el brazo otra vez, gritando que los bichos se estaban metiendo más profundo. La sangre le chorreaba, el sonido de las gotas contra el suelo me revolvió el estómago. Quise agarrarla de los brazos, pero reaccionó y me dio un codazo en las costillas. El dolor fue tan fuerte que me sacó el aire. Me fui para atrás y me caí en una silla que se rompió por mi peso. Empezó a destruir todo lo que encontraba, golpeaba paredes y tiraba los muebles, gritaba que la casa estaba infectada y que había que romperla toda. Apenas si pude levantarme, me dolía el pecho y el pánico no me dejaba pensar. Antes de correr me quedé ahí varado viendo cómo destrozaba mi casa, dándome cuenta de que estaba atrapado con ella.
Mi miedo ya no era algo lejano. Cada movimiento que hacía era una amenaza directa. Se volteó hacia mí con el vidrio en la mano y se me acercó diciéndome que ahora yo también era parte de esto. Me dijo que al abrir la puerta me había condenado y que no se detendrían hasta que me hicieran pedazos a mí también. Su voz era fuerte, llena de rabia. Retrocedí hacia el pasillo rogándole que parara, pero se me lanzó encima e intentó cortarme la cara. Metí el brazo y sentí como me rebanaba la piel. Sentí la sangre bajando por mi mano. Corrí al baño, cerré con seguro y justo en ese momento se estrelló con la puerta. El golpe sacudió las paredes y la madera se doblaba hacia adentro. Me pegué contra la puerta, llorando y jadeando mientras ella me gritaba. Llamé a la policía susurrando, temblando tanto que casi se me cae el teléfono. Ella seguía golpeando y gritando que ya podía escuchar cómo las cosas se movían adentro de mí también. Cada palabra me aterraba más. Pensé que la puerta no iba a aguantar y que iba a entrar. Me ardían los brazos de tanto empujar y sentía las piernas flojas, a punto de rendirme. De repente, todo se paró. Se quedó en un silencio de esos que dan miedo. Me quedé ahí, congelado, esperando el siguiente golpe. Luego, escuché un vidrio romperse en alguna parte de la casa. Entró un aire helado por la ventana y escuché unos pasos rápidos alejándose. Me quedé encerrado hasta que escuché las voces de los policías y alguien tocó la puerta diciendo mi nombre. Encontraron la ventana de la cocina rota y manchas de sangre, pero ella ya no estaba. Un vecino la vio correr y perderse entre las casas descalza y gritando. Me vendaron el brazo y me hicieron preguntas, pero no había respuestas que sirvieran. Ni nombre, ni explicación, ni a dónde se fue. La casa nunca volvió a sentirse igual después de esa noche, aunque arreglaron todo y cambiaron los vidrios. El silencio ya no me da paz. Siempre me recuerda a esos minutos esperando en el baño. Le conté a mi esposa solo una parte de lo que pasó, porque no puedo decir el resto sin ponerme a temblar. Ella quería que me fuera con ellos, pero me quedé en casa porque irme sería peor. La policía nunca nos dijo nada después, y nadie la volvió a ver. Fue como si hubiera desaparecido después de meterse en mi vida por una sola noche. Tenía 17 y se suponía que esa noche iba a ser de lo más tranquila. Mi mamá se fue a su turno en el hospital, pasaditas las 9, con esa cara de cansancio que siempre traía antes de irse. Y bueno, me recordó que cerrara bien la puerta, que le mandara un mensaje si necesitaba algo y me durmiera. Le dije que sí y vi cómo su auto se perdía en la calle. Mi hermano tampoco estaba. Se había ido al fin con su novia, así que tenía toda la casa para mí sola. Me daba emoción la idea de estar sola sin que nadie estuviera checándome lo que hacía. Cerré la puerta principal, revisé las ventanas, prendí la tele, agarré algo de botana y decidí armar una noche de pelis. Dejé encendida la luz de la cocina porque no me gusta pasar por ahí si está todo a oscuras. Al final me fui a mi cuarto con la laptop y mi cel. Cerré la puerta y le puse seguro sin pensar mucho en nada. Empecé a platicar con mis amigos sobre la noche que habíamos ido al P3 el fin pasado, un bar de aquí cerca. Como a las 12 todos empezaron a desconectar uno por uno. Yo me quedé despierta viendo Under My Conditions, la 5ª temporada, y bueno, ya la verdad ni siquiera le estaba poniendo atención. Se me estaba acabando la batería y dije, bueno, ya, duérmete. Pero algo hizo que mi atención se desviara de la pantalla. No escuché ningún ruido, pero el cuerpo se me puso tenso. Me quedé viendo hacia la puerta del cuarto sin saber por qué, fijándome en la rayita de la luz que venía de la cocina. Esa luz cambió. Algo la bloqueó lentamente. Una sombra pasó de un lado al otro de la puerta. Me enderecé y me empecé a poner muy nerviosa. El celular se me resbaló y se cayó a la cama. La sombra se detuvo. Quienquiera que fuera estaba parado justo detrás de la puerta. Me quedé tiesa. No respiraba, trataba de escuchar los pasos o algún movimiento, pero no se oía nada. Luego escuché la voz de mi mamá en el pasillo, atrás de la puerta. Me dijo que abriera para saludarla. Su voz sonaba calmada, relajada, como si viniera regresando del súper y no del trabajo.
Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me empezaron a temblar las manos, tanto que empecé a apretarlas contra el colchón. Mi mamá no tenía por qué estar en la casa y nunca regresaba a mitad de turno. Siempre avisaba por mensaje primero, siempre. «Abre la puerta, mi amor, ¿estás bien? No me contestas». El tono de voz no cambiaba, simplemente repetía lo mismo como si estuviera esperando pacientemente a que le hiciera caso. Agarré mi celular con el dedo listo para llamar a emergencias. Sentí el pecho apretado y me obligué a respirar lento. Me quedé callada esperando a que se fuera, esperando oír pasos por el pasillo. Y no, tocó la puerta. Una vez, luego otra, cada golpe era pausado y controlado. No sonaba ni enojada ni preocupada. Eso me dio más miedo que si me hubiera gritado. Mi mamá nunca tocaba así. De repente, se hizo un silencio total. Ni golpes, ni respiración, ni movimientos. Esperé, rogando a que se fuera. Me acerqué un poco y susurré su nombre, casi sin voz. No me respondió. Lo repetí más fuerte, con la voz quebrada. Su voz regresó más fuerte y aguda. Me preguntó qué me pasaba y por qué me portaba así de raro. Ese tono calmado desapareció y lo cambió por una irritación que se sentía forzada. Y luego empezó a gritar. Gritaba mi nombre una y otra vez golpeando la puerta y la hacía vibrar toda. El sonido me asustó mucho. Me tapé los oídos mientras se me llenaban los ojos de lágrimas. Así como empezó, se detuvo. Los gritos pararon y la casa se quedó en un silencio total. Me quedé ahí temblando con la cabeza vuelta loca. Mi instinto me decía que no abriera, pero una parte de mí necesitaba ver qué había afuera. Necesitaba pruebas de que esto era real. Antes de arrepentirme, quité el seguro y abrí la puerta. El pasillo estaba a oscuras. La luz de la cocina se había apagado y la oscuridad se sentía pesada, como si estuviera ocupado todo el espacio. No podía enfocar bien por la oscuridad y sentí que la oscuridad me tragaba. Antes de poder retroceder, la oscuridad se movió rápido, inundó el pasillo y se metió a mi cuarto tragándose la luz que tenía detrás. Mi cuarto desapareció y me quedé rodeada de nada. Quise moverme, pero las piernas no me respondían. Mi respiración se volvió ruidosa y el pánico me ganó. Algo me gritó a la cara. Fue un sonido violento, abrumador, y sentí un dolor punzante en la piel. Sentí como unas garras me desgarraban los brazos, el cuello y la cara. Grité y empecé a tirar golpes como loca, pero no le pegaba a nada. Corrí, chocando con los muebles y las paredes, tropezando hasta que llegué de nuevo a mi cuarto. Lo cerré y le puse el seguro, encendiendo la luz. El cuarto se veía normal otra vez, pero yo no. Tenía sangre por los brazos y rasguños profundos que me ardían. Mi playera estaba rota y no podía agarrar el celular de lo mucho que me temblaban las manos. Antes de llamarle a alguien, escuché que la luz del pasillo se había encendido. Todo se veía normal por la rendija de la puerta, como si no hubiera pasado nada. Llamé a mi mamá llorando, tanto que apenas si podía hablar. Me contestó confundida, diciéndome que ella no había ido a la casa y que seguía en el hospital. Regresó lo más rápido que pudo y me encontró sentada en la cama, temblando y sangrando. Me abrazó y no me soltó. Revisamos la casa juntas. Todas las puertas estaban cerradas, las ventanas también. No había rastro de nadie más. Los rasguños sanaron, pero el miedo no se me quitaba. Mi mamá dejó de cubrir el turno nocturno desde entonces. Ella sabe que pasó algo, aunque no lo entienda. Yo ya no me quedo sola. Las luces se quedan prendidas toda la noche y la puerta de mi cuarto siempre se queda abierta. Vivo sola en una casita que se ve de lo más normal por fuera, pero que se siente muy silenciosa por dentro. Tiene 2 pisos, escaleras estrechas y un ático que casi nunca uso.
Después de cortar con mi novio, quise quedarme aquí porque mudarme me costaba más que lidiar con el silencio. Mis noches eran tranquilas, así que me convencía de que todo estaba bien. Vivir sola te obliga a confiar en tu memoria, incluso cuando falla. Das por hecho que todo se queda donde lo dejas y que la comida desaparece porque tú te la comiste. Te apoyas en la lógica porque el miedo parece irracional cuando no pasa nada obvio. Esa creencia me duró hasta que pequeños detalles empezaron a romper esa lógica, de forma lenta y silenciosa, sin darme un momento para reaccionar. Lo primero que noté fue que faltaba comida en el refri. Al principio me eché la culpa sin dudarlo. Faltaba mi pan molido con lichi, mi paella y después sobras que recordaba perfectamente haber guardado el día siguiente. Unos días después las cosas no estaban donde las dejaba y ese patrón fue difícil ignorar. Mi taza no estaba en el fregadero, mis zapatos no estaban alineados junto a la puerta, el control se movió del sofá a la mesa, eran cosas mínimas pero constantes y esa constancia hacía que fuera más difícil ignorarlas. En las noches empecé a prestar atención a ruidos que antes pasaba por alto. La casa siempre había hecho sonidos, pero ahora se sentían intencionales. El techo crujía, pero con pausas, como si alguien tuviera cuidado de no hacer ruido. Me quedaba en la cama viendo a la oscuridad, contando los segundos esperando a que el sonido regresara. Llamé a la policía después de una semana así. Explicarles todo en voz alta me hizo sentir ridícula y su reacción me lo confirmó. Revisaron todo, incluyendo el ático, y no encontraron nada raro. Me dijeron que volviera a llamar si pasaba algo más. Luego me dejaron sola en una casa que ya no se sentía vacía. Después de esa visita, el miedo dejó de ser una idea y se convirtió en una presencia constante. No podía relajarme en mi propia casa porque no confiaba en lo que no podía ver. Empecé a revisar las cerraduras varias veces, no porque lo olvidara, sino porque necesitaba confirmar que todo seguía funcionando igual. Antes de dormir me quedaba parada en el pasillo todas las noches, escuchando la casa respirar. Esperaba sonidos, sabiendo que la espera en sí era agotadora, pero dejar de hacerlo se sentía peor. Mi cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar, aunque no tenía ningún plan si algo llegaba a pasar. Una mañana encontré la llave de la cocina abierta, llenando lentamente el fregadero. Yo jamás la dejo así. Al lado había un paquete de galletas abierto que no recordaba haber comprado. Me quedé ahí congelada, viendo el agua y el envoltorio, sintiendo que el pecho se me apretaba al darme cuenta de que alguien más sabía dónde estaban las cosas en mi casa. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama con el celular en la mano, saltando ante cada ruido, repitiendo la imagen de la llave abierta en mi cabeza. Como a las 3 de la mañana, escuché un movimiento sobre mí, más pesado que antes, lento y cuidadoso, como si alguien estuviera acomodándose para evitar hacer ruido. Me tapé la boca con la mano para no soltar ni un ruido, porque el miedo ya me tenía controlada. Una parte de mí sabía que lo que fuera que estaba pasando, pasaba adentro de la casa. Compré cámaras para interiores al día siguiente porque el miedo me exigía pruebas. Necesitaba ver algo real porque mi mente se la pasaba dando vueltas y no me dejaba en paz. Puse cámaras en la sala, la cocina y el pasillo, asegurándome de que cubrieran los lugares que más usaba. Antes de medianoche escuché algo arriba, seguido de una tos que era inconfundiblemente humana. De verdad que me dio muchísimo miedo y sentí que el cuerpo se me paralizaba. Me levanté temblando, escuchando para ver si pasaba de nuevo, rogando que no fuera así. Agarré un cuchillo y me moví por la casa, revisando cada habitación, sabiendo lo débil y expuesta que estaba. Cuando volví a mi celular me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Fue entonces cuando vi movimiento en la cámara del pasillo. La puerta del ático estaba abierta y un hombre estaba subiendo por ella con movimientos lentos, como si lo hubiera hecho muchísimas veces. No podía verle la cara, pero su lenguaje corporal era controlado y familiarizado con el lugar. Eso me aterró más que cualquier agresión. El miedo me empujó hacia el ático antes de que la lógica pudiera detenerme. No creía que la policía llegara a tiempo y no podía aceptar la idea de que él pudiera desaparecerse. Sentía las piernas flojas mientras subía la escalera y cada sonido resonaba muy fuerte en mi cabeza. Cuando encendí la luz, el espacio se reveló poco a poco y cada detalle me revolvió el estómago. Había toallas colgadas de las columnas de madera, mantas acomodadas para dormir y envoltorios de comida apilados con cuidado.
Esto no era temporal, era algo planeado. Antes de que pudiera procesarlo, escuché una respiración detrás de las cajas, lenta y constante, como alguien que espera. Salió de la caja en la que estaba y cuando lo vi, era mi ex, el que se supone que había aceptado que cortáramos. Me dijo que necesitaba tiempo. Empezó a hablar con la voz temblorosa por la emoción, diciendo que no estaba listo para cortar, que necesitaba estar cerca, que hacer esto era más fácil que perderme. Sus palabras salían rápidas y cada frase hacía que mi miedo creciera. No se sentía arrepentido ni avergonzado, creía que ese era su lugar y esa creencia era más aterradora que cualquier amenaza. Sabía que tenía que salirme de ahí, o algo peor me iba a pasar. Todo el cuerpo me temblaba y estaba respirando mal. Podía escucharlo detrás de mí, sus pasos eran lentos. No me tocó, pero sabía que estaba a punto, muy cerca. Empezó a susurrar usando mi nombre, diciendo cuánto me amaba. Dijo que había esperado mucho por esto y que estábamos destinados a estar juntos. La forma en que hablaba hacía que me pusiera muy nerviosa. Cuando llegué a la puerta, la mano se me resbaló de la llave por el sudor. Estaba muerta de miedo. Sentí sus dedos rozarme el cabello de forma lenta y cuidadosa, mientras me pedía que no me fuera y me decía que podíamos ser felices juntos. Forcé la llave, abrí la puerta y salí corriendo lo más rápido que pude. No me detuvo, se quedó adentro. La policía me explicó todo después, incluyendo cómo usó llaves viejas y conocía mi rutina lo suficiente para evitar que lo viera. Solo se movía cuando yo dormía o no estaba y limpiaba todo para seguir siendo invisible. No fue un ataque, fue control a través de su presencia, y saber eso hizo que fuera imposible volver a sentirme segura. Llamé a la policía desde la calle, llorando, sin poder dejar de ver la casa. Él seguía ahí cuando llegaron, esperando como si supiera que esto pasaría. La policía entró y lo sacó esposado. No peleó, se veía calmado. Cuando me vio, sonrió como si compartiéramos un secreto que nadie más entendía. Un policía me dijo que llevaba semanas escondido en la casa y sabía exactamente cuándo iba a estar sola. Esa información me dolió más que cualquier otra cosa. Se lo llevaron, pero sé que no se fue para siempre. Sé que en algún momento va a regresar. Y me aterra que cuando regrese, siga creyendo que le pertenezco. En 2010, una mujer en Chicago descubrió que su ex vivía a escondidas en su casa tras haberse separado. Como él no aceptaba la ruptura, nunca se fue de ahí. Se ocultó en un espacio secreto y solo se movía cuando ella dormía o no estaba en la casa. Durante semanas, ella notó cosas raras. Faltaba comida, los objetos cambiaban de lugar o escuchaba ruidos extraños, pero pensó que todo era por el estrés. Todo salió a la luz cuando se dio cuenta de que alguien más entraba a la casa sin forzar la puerta, confirmando que en realidad nunca había estado sola. Tenía 12 años cuando mis papás me dejaron solo en casa por primera vez. Tuvieron que salir del estado por una urgencia y no pudieron llevarme. Yo hice como que no me importaba, como si todo estuviera bien, pero la verdad es que no. No me gustaba lo silenciosa que se ponía la casa de noche, sobre todo después de las 12. No era solo el silencio, era eso que te oprime como si las paredes estuvieran aguantando la respiración. Solo tenía que aguantar una noche más. Cerré todo con llave, revisé cada puerta 3 veces, no abrí ninguna ventana, ni siquiera prendí las luces del pasillo porque odiaba cómo la oscuridad se acumulaba al pie de las escaleras. Quise distraerme viendo Under My Conditions, pero hasta eso se sentía raro, sin nadie más cerca. Me quedé dormido en el sillón, con el control en la mano y la cobija hasta el cuello. La tele zumbaba de fondo. En algún momento de la madrugada, desperté. La pantalla tenía pura estática, pero eso no fue lo que me asustó, sino el silencio detrás de ella. Ese tipo de silencio que te avisa que algo no está donde debería. Sentí el cuello tieso y la boca seca. Me senté despacio y quise escuchar más allá del ruido de la tele. Ahí fue cuando escuché el primer golpe. Vino de la parte de atrás de la casa, un golpe seco como si algo pesado hubiera caído. Esperé otro sonido, con la esperanza de que solo fuera algo que se cayó, pero no se escuchó nada, ni viento ni crujidos.
Me levanté muy nervioso. Agarré el bat de béisbol que mi papá dejó y caminé hacia el pasillo. De pronto, la sala se sintió como una trampa, como si estuviera demasiado expuesto. Avancé por el pasillo pisando muy lento. Las paredes se sentían estrechas y el aire muy frío. No prendí ninguna luz porque no quería que me vieran. Llegué a la puerta trasera y me detuve. El cerrojo estaba abierto. Me asusté, no podía creerlo. Yo le había puesto llave, me acordaba perfectamente, no había duda. Mis dedos rozaron el metal, pero me dio miedo tocarlo. Sentía que si me movía, lo que sea que estuviera dentro me iba a escuchar. Me hice para atrás despacito. Mi cerebro trataba de buscarle lógica. A lo mejor la puerta no cerró bien, o a lo mejor fue el viento. Pero eso no explicaba el ruido. No quería abrir la puerta para revisar. No quería ver qué había del otro lado. Me di la vuelta y corrí al closet del pasillo. Me metí, cerré la puerta y me escondí detrás de los abrigos. No estaba seguro ahí, pero estaba oscuro y podía ver un poco por la rendija. Apreté el bat contra mi pierna y quise calmar mi respiración. Pasó un minuto, luego escuché pasos, lentos, venían de la cocina. Sin prisa, se escuchaban seguros, como si supieran que no tenían que esconderse. Luego otra voz, más ronca y enojada. Habló bajito, pero claro. Le dijo al otro tipo que se apurara, que no tenían toda la noche y que se suponía que el lugar estaba vacío. No moví ni un músculo. Uno de ellos se rió y dijo que se veía un trabajo fácil. Abrió un gabinete haciendo mucho ruido, como comprobando si alguien reaccionaba. El otro caminaba por la sala. Sus botas retumbaban contra el piso. Se oían muy cerca. Apreté los dientes y me quedé lo más quieto posible. Cada paso que daban era decidido. Sabían lo que hacían. Empezaron a buscar cuarto por cuarto. Uno abría cajones mientras el otro tiraba los muebles. Se oían cosas caer al piso. Una lámpara se rompió. Uno de ellos dijo una grosería y pateó algo. Luego le dijo al otro que revisara arriba. Escuchaba cada paso en las paredes. El silencio se había ido. Ahora todo era un caos. Me quedé en el closet rezando para que no lo abrieran. Sentía la vibración de sus pasos, como un conejo siente a un zorro acercándose a su madriguera. De pronto todo cambió. Una voz gritó desde arriba: «Hay comida en la mesa. Está fresca. Pero si no hay nadie en la casa». El que estaba abajo dejó de moverse. Lo escuché respirar fuerte. Empezó a caminar otra vez, más rápido ahora, revisando puertas y tirando todo. La puerta principal se abrió y luego se cerró de golpe. Me estaban encerrando. Se supone que yo no debía estar ahí y ahora estaba atrapado. Oí un cajón cerrarse fuerte en la cocina, una silla volar y cristales rompiéndose. El más alto estaba cerca del pasillo. Pasó frente al closet, se detuvo y siguió caminando. No sé por qué no revisó. Tal vez pensó que era demasiado obvio o se lo estaba dejando para el final. Arriba, el bajito estaba destrozando cada cuarto, abriendo cada gabinete y cada closet. Su voz se oyó otra vez: «Busca a ese mocoso. Si nos vio, estamos acabados». Ya no les importaba robar. Ya no estaban tranquilos. Me estaban cazando. No podía quedarme más tiempo ahí. Esperé a que los dos estuvieran arriba. Salí hincado y me moví rápido, agachado por el pasillo. Sabía dónde estaba la puerta lateral. Solo tenía que llegar al garage. El piso estaba helado. Cada paso se sentía muy ruidoso. Llegué a la puerta, giré la llave despacito y la abrí. La puerta rechinó. El sonido fue suave, pero en medio de tanto ruido se escuchó como un grito. Uno de ellos gritó: «¡Oye!». Corrí al garage, esquivando cajas y todo lo que había en el camino. Pude abrirla y salí al patio. Iba corriendo descalzo hacia la cerca. Ya casi llegaba cuando sentí un peso encima de mí. Caí fuerte. Se me salió todo el aire de los pulmones. El alto me estaba agarrando de las piernas y me estaba jalando hacia atrás. Pateé, me retorcí y le di un golpe con el bat en la rodilla. Gritó del dolor. Me levanté y corrí de regreso a la casa. La puerta se cerró detrás de mí. Le eché llave y me hice para atrás, agitado. No sabía dónde estaba el bajito. Subí las escaleras,
directo al ático. Había una escalera de esas que se doblan en el pasillo. La bajé, subí y la volví a subir. Me arrastré en la oscuridad, me escondí detrás de una caja vieja y un colchón y me hice bolita. Abajo los escuchaba gritar. El alto venía cojeando. El otro le preguntó si me había agarrado. El alto le gritó que el mocoso tenía un bat y que casi le rompe la pierna. Al bajito no le importó. Dijo que si yo escapaba, ellos iban a estar de regreso en la cárcel. El ático estaba oscuro y olía a polvo. Me quedé agachado, escuchando. Todo estuvo en silencio unos segundos. Luego, la escalera rechinó. Venían subiendo. Agarré un desarmador de la caja de herramientas que estaba junto a mí y me agaché detrás de una viga. El alto subió primero con una linterna. Tenía la cara sudada y se veía furioso. No estaba revisando con cuidado. Se movía rápido, con coraje y descuido. En cuanto pasó junto a la viga, me lancé. Le clavé el desarmador en el hombro. Gritó, soltó la linterna y se fue para atrás. Quise pasarle por un lado, pero me agarró de la playera y me jaló. Me caí súper fuerte. Me dolía mucho el codo. Le solté una patada en la cara, le atiné y me soltó. Salté por el hueco de la escalera del ático y caí medio mal, pero no me detuve. Corrí por el pasillo hacia el baño, pero el bajito salió de uno de los cuartos y me agarró el brazo. Me solté y llegué a la mitad de las escaleras antes de que me alcanzara. Solté un batazo y le di en una de las costillas. Cayó un par de escalones tosiendo. Corrí hacia la puerta principal, le quité el seguro, la abrí y de pronto el alto la cerró de un portazo antes de que pudiera salir. Me levantó como si no pesara nada. Empecé a patalear y gritar. Le mordí el brazo con todas mis fuerzas, tanto que sentí el sabor de su sangre. Me soltó, pero ya era tarde. El bajito se me echó encima y me sometió contra el piso. «Ya me hartaste, mocoso. Ponle en la bolsa y vámonos». El alto sacó una bolsa de tela negra y me la puso en la cabeza. No podía ver nada, no podía respirar bien. Me amarraron las manos con algo áspero. Me sacaron cargando. Sentí el aire de la noche un segundo, luego unas paredes de metal. Me aventaron a la parte de atrás de una camioneta como si fuera basura. La puerta se cerró. Todo se puso oscuro, caliente y ruidoso. El motor empezó a escucharse y arrancaron rápido. Salí volando contra una pared, todavía amarrado y a ciegas. Los escuchaba gritar. El bajito decía que no valía la pena, que apenas se habían llevado algo. El alto gritó que el niño valía más que cualquier porquería de la casa, que nadie iba a poner cargos si me regresaban a salvo, que tal vez hasta les daban una recompensa. Pero ninguno se oía convencido. Parecían animales enjaulados, peleándose entre ellos. La camioneta dio una vuelta. Volví a chocar contra el piso. Me dolía mucho el hombro. El camino estaba feo. Sentía cada bache. Luego el bajito empezó a gritar más fuerte. Le dijo al otro que le pisara, que capaz ya le habían hablado a la policía. El motor rugía, las llantas rechinaban y de repente todo se detuvo. Se escuchó un choque horrible, un golpe muy fuerte, metal contra metal. Escuché vidrios rompiéndose. Alguien gritó y luego ya no escuché nada. Me quedé quieto, sin saber si estaba vivo o muerto. Tenía la bolsa todavía en la cabeza. No podía mover los brazos. Me quedé ahí, tirado en la oscuridad, tratando de respirar hasta que escuché voces. Varias voces, tranquilas pero firmes. Radio sonando. Alguien abrió la puerta de atrás de la camioneta. Me quitaron la bolsa. Era un policía. No me dijo nada heroico. Solo me vio y empezó a cortar las cuerdas de mis muñecas. Parpadeé fuerte por las luces rojas y azules que brillaban afuera. Me preguntaron si podía caminar. Y sí, apenas si podía. Después me enteré que detuvieron a los dos tipos mientras querían huir por el bosque. Uno todavía tenía el desarmador clavado en el hombro. El otro iba cojeando por la caída en las escaleras. No llegaron tan lejos. Mis papás lloraron cuando me vieron. Yo no pude llorar. Estaba en shock. Arándano 13 presentó 4 historias estando solos en casa.
Oigan, muchos ya habían pedido este tema, entonces espero que les haya gustado. Y vamos con los comentarios más destacados. Ahora sí voy a elegir los más destacados, pero no sin antes mencionar a los miembros de la comunidad. No la comunidad LGBT, la comunidad que está apoyando al canal, que en este momento son 2 personas. Y son Elena Hernández García y Evelyn Birbibriescas. Ellas van a tener derecho, si es que ven esta sección, de elegir el siguiente video. Entonces vamos con los saludos. El primero es de Mi Le Isan. Dice que es la primera vez comentando, pero que le encanta la forma en la que narro y que desde que encontró el canal le transmito mucha paz. Josué Abril dice que su hermana ponía mis videos en la tele y que después de ver un video se volvió adicto. No manches, creí que estaba suscrita hasta que vi que no. La verdad extrañaba mucho tu voz. En estos últimos días me he sumergido tanto en las historias que realmente me erizan la piel. Ya ven, háganle caso a Palacios Más y suscríbanse porque la mayoría de la gente no está suscrita. Hola, ¿cómo estás? Te sigo desde la cuenta donde narrabas videos y me enamoré de tu voz. Siempre me hace pensar que haces que el público se relacione y se sienta conectado con tus historias. Nunca pares. Y bueno, muchos niños que me escuchan me mandaron las gracias porque los felicité en el día del niño, de la niña y del niñe. Entonces les mando muchos abrazos, muchas gracias por estar pendiente de las historias y no se les olvide suscribirse. Les mando un abrazote y bueno, eso fue todo. Nos vemos. Bye.